del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, y hágase, Señor, tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos al que nos ofende. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hola, me encuentro nuevamente con ustedes de una forma muy alegre, con la mejor actitud, porque así tenemos que estar hoy, siempre, en todo momento. Invitándolos a vivir la experiencia, ya que iniciamos la segunda parte de nuestro libro. Ha sido todo un éxito la primera parte, y sé que en sus corazoncitos, en sus mentes, han quedado muchas cosas guardadas y muchas cosas aprendidas. Por eso los invito a iniciar este video con la mejor actitud, con la oración y con la iluminación del Espíritu Santo. Recuerden, para iluminarnos por el Espíritu Santo podemos decir: ven Espíritu Santo dentro de mi corazón para ver las cosas que son de Dios. Ven Espíritu Santo dentro de mi mente para conocer las cosas que son de Dios. Ven Espíritu Santo dentro de mi alma, que yo le pertenezco solamente a Dios. Santifica todo lo que yo piense, diga y haga, para que todo sea para la gloria de Dios. Amén. Bueno, y después de invocar al Espíritu Santo, quiero comentarles algo de lo que vamos a ver aquí en adelante en este video, que es el tema 8 en sus libros, que es Jesús Dios con nosotros. Jesús Dios con nosotros, sí, es sencillo. Jesús Dios con nosotros. Dios se encarnó en Jesús, vino como hombre a nosotros, vivió con nosotros. Bueno, ustedes dirán, no, con nosotros no han vivido, eso no pasó. Bueno, ya, lo recordamos en la Navidad, ¿recuerdan? Bueno, es una historia muy bonita que vamos a ver en el transcurso del video. La Navidad y la Santa Eucaristía. Ahí vivimos y conmemoramos la venida de Dios por medio de Jesús. Entonces yo los invito a que experimentemos y a que conozcamos y aprendamos todas estas maravillosas cosas acerca de la venida y la quedada, porque Dios vino y se quedó con nosotros. ¿Para qué? Para enseñarnos a acercarnos a Dios, y también para enseñarnos a que somos hijos de Él, porque es que se nos olvida que somos hijos de Dios. Entonces, durante el video, espero que aprendan todas estas cositas, que aprendamos que Dios vino, estuvo y estará con nosotros para siempre. Iniciemos con la mejor actitud. Aquí los dejo con mis compañeros. Sigamos conectados. Jeroglíficos pequeños, y uno de los más importantes que fueron, uno de los signos más importantes que se utilizaron en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, fue el del pez. Este signo lo hemos encontrado en los carros, los encontramos en las portadas de los libros, los encontramos en las iglesias, y también se usó el de la paloma, símbolo de la paz. Es un símbolo de la paz. Emmanuel es una palabra que expresa mucho, quiere decir Dios con nosotros. Y Jesús también quiere decir que está Dios con nosotros, hecho hombre en la tierra. Sabemos, Jesús es el Cordero de Dios. Es como el Hijo de Dios vino a salvarnos de nuestros pecados. Reemplazó ese Cordero. Al reemplazar ese Cordero, tenía que cumplir una misión, que fue la que le encargó el Padre, que viniera a salvarnos a la tierra. Por eso es el Cordero de Dios. Recibir nosotros la hostia, que es el cuerpo de Jesús. Jesús queda dentro de nosotros. Este Señor Jesucristo vino a enseñar el mensaje del Dios Padre y a traernos un mensaje de reconciliación, de amor, de afecto y de una enseñanza que perduraría para siempre. Pero el Señor Jesucristo vino, habitó entre nosotros, fue muerto, crucificado
y al tercer día resucitó. Al resucitar, continuó enseñándole a sus apóstoles y subió al cielo. En la mañana y vemos los rayos solares que entran por nuestra ventana, escuchamos el canto de las aves, el trinar de los pájaros, el murmullo de la brisa mañanera que juguetea con las flores y las hojas de los árboles. Decimos, es gracias a Dios por este nuevo día. Ese Dios que se encarnó en el vientre de la Santísima Virgen María, cuando Mamita María inicia su embarazo para todo el mundo, el niño Dios nace en el portal de Belén. Lo recordamos en el año cuando decimos, el ángel del Señor anunció a María y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo. Desde su nacimiento se unió con nosotros como Dios y hombre verdadero. Hola niños, buenos días, ¿cómo amanecieron este día del Señor? Espero que hayan amanecido súper bien y bendecidos por el Señor. Y les sigo insistiendo en la oración. Pidámosles todos los días al Señor que nos cubra con su sangre preciosísima y nos libre de muchas cosas por las cuales estamos pasando y muchas familias están pasando, para que les dé el Señor mucha fortaleza y a sus familiares que están mal también los fortalezca y los ayude a ganar esta batalla. Bueno, y cuidándonos, protegiéndonos, el autocuidado es muy importante. Para este encuentro en el día de hoy que dice Jesús con nosotros, ¿cierto? Jesús está siempre con nosotros y Él quiso y quiere estar siempre con nosotros. Por eso hoy tengo un invitado muy especial. Quiero que lo conozcan y ya lo conocen muchos de ustedes. El niño de Nazaret, el niño Jesús. Ese niño que nació en una pesebrera, ese niño que vino como cualquiera de nosotros, nació de una mujer, pero no de cualquiera, era Mamita María, y es Mamita María, es nuestra Madre del Cielo. Él vino por medio de ella, porque Dios la escogió, ¿cierto? Era una mujer hacendosa, era una mujer piadosa, era una mujer que le temía a Dios y hacía lo que Dios le decía, y era muy orante. Para tener ese privilegio era una mujer muy orante. Entonces, así como dice el encuentro hoy, Jesús, Dios con nosotros, yo quiero que miremos en la página 37 de su libro, está esta imagen, detallémosla un poquito. Está ese árbol grandote de Navidad, donde arriba tiene una estrella que fue la que guió a los magos, a los reyes magos, para que llegaran hasta donde estaba Jesús. Si vemos los niños, hay diferentes etnias, ¿cierto? Hay uno como oriental, otro que llamamos afro, hay otro trigueño, pues es como decir la diversidad, porque esta fiesta es universal. En muchos lugares, en todos los lugares del mundo se celebra. Y se celebra el nacimiento del niño Jesús. Ese niño que vino y quiere quedarse con nosotros. Él no quiere ser de solo 24 de diciembre o solo de Navidad. No, ese niño quiere quedarse no tampoco acá, quiere quedarse acá, en cada uno de nosotros, en cada uno de nuestros corazones, en cada uno de nuestros hogares, en cada uno de los miembros que conforman nuestra familia. Él quiere quedarse en cada uno de sus hijos, ¿cierto? Porque Él es nuestro hermano, Él fue enviado por el Padre. ¿Para qué? Con un propósito, para salvar el mundo, ¿cierto? Él, por lo menos en mi hogar, Él no se guarda en una caja, Él permanece así como lo tengo, para recordar que Él nació y se quiere quedar en cada uno de nuestros hogares, así, ¿cierto? Bueno, en esa época
nos evocamos a cantar villancicos, todos esos villancicos que son tan bonitos y que a veces los escuchamos y hasta se nos eriza la piel, ¿cierto? Porque recordamos la época bonita. Va a llegar Navidad y todos con alegría de la Navidad. Pero ojo, que esto no se quede todo lo material. Por lo menos cuando vamos a recibir a Jesús por primera vez, usted en la primera comunión, que la alegría de ese día no sea los regalos, el vestido, no, que sea ese Jesús que quiere estar acá en esta casita dentro, en mi corazón, y por eso tiene que estar limpiecita, preparada, así como preparamos la Navidad para que Él nazca. Él quiere el día que yo lo reciba por primera vez, llegar acá y que esté todo bonito, todo limpiecito, ¿sí? A través de la reconciliación o la penitencia. Hay algo que, como experiencia humana, todos nosotros que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, tenemos la curiosidad de hacernos preguntas a nosotros mismos, ¿cierto? A veces hay como la necesidad de hacer el ejercicio de preguntarnos muchas cosas nosotros mismos, y contestárnoslas a nosotros mismos. Y esto es algo que deberíamos de hacer. Y yo tengo acá un espejo, este espejo, ¿sí lo ven? Donde yo me voy a mirar, ¿cierto? Yo me voy a mirar y voy a decir, oiga, ¿quién soy yo? Es la primera pregunta que yo debería hacerme. ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo? Lo otro, ¿para qué estoy en este mundo? ¿Qué he hecho hasta el momento? ¿Cierto? Esas preguntas deberíamos de hacérnoslas y respondérnoslas. ¿Para qué estoy? Todo ser humano buscamos conocernos a nosotros mismos, ¿cierto? Nos inquieta saber quién es, cómo soy, qué decimos de nosotros mismos y qué sabemos de nosotros mismos, ¿cierto? Los invito a hacer ese ejercicio, mirarme al espejo y hacerme todas las preguntas, todas esas inquietudes que a veces se las hacemos a otros, hagámoslas a cada uno de nosotros y contestémonos nosotros mismos, ¿cierto? Para ver cuál es el propósito. Y así como Jesús vino y se quedó con nosotros, yo también vine a este mundo, también con un propósito y con una misión. La misión de Jesús fue enviado por el Padre. ¿A qué? A cumplir una misión. Y la misión era dar a conocer al hombre a Dios. O sea, que el hombre conociera a Dios y culminar su misión con la muerte en la cruz. Nosotros venimos a este mundo, somos imagen y semejanza de Dios. Entonces yo, ¿a qué vengo a este mundo? ¿Cuál es el propósito y cuál es mi misión? Y a través de la oración, a través de esa interrogación que yo voy a hacerme de mí mismo, voy a descubrir a qué vine y por qué estoy. Niños, después de escuchar esto, vamos a escuchar a Cristina, que también nos va a decir cosas interesantes. Y nos vemos en el próximo encuentro. Que Dios les bendiga. Chao. Dios con nosotros. Decimos que Jesús, Dios con nosotros, Él desde un principio quiso hacerse uno igual a nosotros, menos en el pecado. También quiso quedarse con nosotros, hablándonos por medio de su iglesia, por medio de sus apóstoles, para hacerse presente a través de los signos hasta el final de los tiempos. Dios nos quiso hablar por medio de su Hijo Jesucristo. Y su Hijo Jesucristo, Él manifiesta los secretos de Dios, habla de la palabra de Dios y lleva a cabo la obra de la salvación. Al ver a Jesús,
es ver al Padre con las mismas palabras, con las mismas señales, obras y milagros, y sobre todo con su muerte y la resurrección gloriosa. Finalmente, envió el Espíritu Santo. Así completa su revelación y confirma con el testimonio divino que vive en Dios con nosotros para liberarnos del pecado, de la muerte y resucitarnos a la vida eterna. Los invito a que en la oración del Angelus estemos atentos en qué momento nos confirman que Él está en nosotros. Dice, el ángel del Señor anunció a María, y ella concebió a Cristo por obra y gracia del Espíritu Santo. Dijo María, he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Y el Hijo de Dios se hizo hombre y habitó entre nosotros. Preguntémonos ahora, ¿qué es lo que me permite descubrir que Dios está con nosotros? ¿Qué es la encarnación? ¿Qué es lo que nos une a Dios? ¿Qué es lo que me permite ser hijo de Dios? En este momento sacamos la palabra de Dios, abrimos en el libro de San Mateo, capítulo 1, versículos 22 y 23. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había anunciado por medio del profeta. Mira, la Virgen está embarazada y dará a luz un hijo, que se llamará Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Hola niños, hoy vamos a ver unas cualidades específicas de Jesús. Jesús es un ser humilde, misericordioso, bondadoso, amable, solidario. Entonces vamos a identificar esas cualidades en el entorno donde vivimos, en la casa, en el colegio, con los amigos o en el barrio. Un ejemplo sería cuando llega alguien a pedir una ayuda a sus casas. Entonces sus mamás salen y le llevan una bolsa de pan o un jugo o algo para colaborarle a esa persona, ¿cierto? Está siendo solidaria. También con sus amigos en el colegio, cuando comparten algún útil escolar o el recreo. Vamos a leer ahora un versículo de la Biblia, Marcos 10, 13 al 14. Trajeron unos niños a Jesús para que los tocara, pero los discípulos los reprendían. Jesús al verlos se indignó y les dijo, dejen que los niños vengan a mí, no lo impidan, porque de los que son como ellos es el reino de Dios. Tratamos de aprendernos este versículo y lo compartimos en los hogares. Nos vemos en el próximo encuentro. Hola niños, ¿ustedes en alguna oportunidad se han preguntado quiénes son? ¿Qué valor tienen o qué sentido tienen sus vidas y las de los demás? Esa respuesta no se las puedo dar yo, ni sus amigos, ni sus conocidos. Esa respuesta se la da Dios. Tenemos que necesariamente buscarlo a Él. Él nos va a ayudar, Él nos va a mostrar quiénes somos nosotros. Él es nuestro Padre. Él es quien nos dice quiénes somos. Él nos muestra. Él nos conoce hasta el último sentimiento. ¿Quién más que Él, que es nuestro Padre, nos va a enseñar a encontrarnos? Entonces, cuando Jesús vino a este mundo a morir por nuestros pecados por amor, también lo hizo a enseñarnos, a mostrarnos de qué manera teníamos que valorar la vida. Él llegó a una familia, la familia de Mamita María y José, su padre terrenal. Y Él vino a una familia para enseñarnos a valorar la familia, que la familia es amor, unión. Entonces, Papito Dios, Papito Jesús, Él también fue carpintero, como su papá José. Él ahí nos deja otra enseñanza, a valorar, a ganarnos la vida, a trabajar. A Él le encantaba jugar con Mamita María. Él era un hombre feliz, le encantaban los niños. Valoraba las pequeñas cosas. Él valoraba la vida. Él tenía muchos amigos. Él ayudaba a sus semejantes.
Él no los dejaba solos. Entonces, niños, los invito a conocer mucho más de los rasgos, de las cualidades de Jesús siendo hombre. Porque Él vino a este mundo y se hizo hombre, Dios con nosotros y hombre como nosotros, pero jamás en el pecado. Él siempre fue santo. Entonces vamos a conocer mucho más de Él en los evangelios. Hoy vamos a leer 2 evangelios. Vamos a leer a San Marcos, capítulo 6, versículos del 1 al 3. Al irse Jesús de allí, volvió a su tierra y sus discípulos se fueron con él. Cuando llegó el sábado, se puso a enseñar en la sinagoga, y mucha gente de los que escuchaban con estupor se preguntaban, ¿de dónde le viene todo esto? ¿Y qué pensar de la sabiduría que ha recibido con estos milagros que salen de sus manos? Pero no es más que el carpintero, el hijo de María. Es un hermano de Santiago, de José, de Judas y de Simón. Y sus hermanos no están aquí entre nosotros. Se escandalizaban y no lo reconocían. Así como a Jesús lo admiraba muchísima gente por la facilidad que tenía a transmitir la palabra de Dios, también muchos lo criticaban. Pero no porque lo criticaban, Él dejaba de predicar su palabra. Entonces, por eso nosotros también tenemos que pedir a Dios que nos dé Espíritu Santo y que nos dé el don de la elocuencia. ¿Qué es eso? Es la facilidad que tenemos de hablar con amor a nuestros semejantes. Hay que pedirlo todos los días para que Diosito nos ayude a llegar a los demás, para que la gente vea en nosotros a Jesús, para que vean el amor de Dios en nosotros, para que cada vez que tengamos la oportunidad evangelicemos, para que hablemos de Jesús, no desaprovechar oportunidad para dar a conocer a nuestro Padre. Entonces, Jesús, así como Él vino a este mundo, Él también vino a enseñarnos y a exigirnos, a hacer que la gente se cuestionara. De esa manera hacía pensar a las personas. De esa manera, Él hacía que las personas notaran la verdad, darse a conocer. Él quería darse a conocer como único Dios. Por eso la gente, al ver que Él era tan inteligente y tan sabio, la gente pensaba y se cuestionaba. Él vino a este mundo para estar con nosotros, para estar cerca de nosotros, para que sepamos que Él no nos va a abandonar nunca. Entonces, Dios, al ser persona como nosotros, Él tenía rasgos y cualidades muy especiales. Él era un hombre fuerte, porque era también carpintero como su padre José. Tenía una sonrisa hermosa, unos ojos muy bonitos y una mirada llamativa, que precisamente eso hacía que la gente se acercara a él, llamaba la atención de la gente. Tenía una actitud muy agradable. Ahí nos deja él otra enseñanza. Tenemos que tener la gracia de Jesús. Tenemos que pedirle a Jesús la gracia, ser personas amorosas, a mirar con cariño a nuestros semejantes, a hablar con cariño, a sonreír. La sonrisa. Tenemos que sonreír más seguido, aprender a sonreír. Nos vemos más bonitos. ¿Cierto? Entonces, Él es Dios con nosotros, como nosotros, pero santo. Siempre fue santo. Nunca en el pecado. Entonces, Él vino a que entendamos que siempre va a estar con nosotros. Ahora, niños, vamos a dejar otro evangelio para que ustedes lo lean en sus casas. Van a leer a San Juan, capítulo 11, versículos del 21 al 36. Allí ustedes van a notar cómo Jesús tenía muchos amigos, los ayudaba, sufría por ellos y lloraba por ellos. Entonces ahora vamos a leer San Mateo, capítulo 8, versículos del 23 al 27. Y nos vamos a dar cuenta cómo Jesús nos invita a no temer, a no tener miedo ante la tormenta. ¿Qué es la tormenta? Las angustias, preocupaciones, enfermedades,
malos momentos. Él nos pide que tengamos fe. Él nos dice, no teman. En la palabra lo dice en muchas oportunidades. Él nos dice, no teman, porque tenemos que creer en Él, tener fe en Él. La fe es la felicidad y la felicidad está en Jesús. Entonces vamos a leer a San Mateo. Jesús subió a la barca y sus discípulos le siguieron. Se levantó una tormenta muy violenta en el mar, con olas que cubrían la barca, pero él dormía. Los discípulos se acercaron y lo despertaron diciendo, Señor, sálvanos, que estamos perdidos. Pero él les dijo, qué miedosos son ustedes, qué poca fe tienen. Entonces se levantó, dio una orden al viento y al mar, y todo volvió a la más completa calma. Grande fue el asombro. Aquellos hombres decían, ¿quién es este que hasta los vientos y el mar le obedecen? Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, entonces después ya de haber leído, ustedes tienen que volver a leer a San Mateo y van a contestar las preguntas que se encuentran en la parte superior del libro, en la página 56. Nos preguntan, ¿qué comparte Jesús con sus discípulos en este texto bíblico? ¿Cuál fue la actitud de Jesús y de sus discípulos en la misma angustia? ¿Qué hizo Jesús que admiró a quienes estaban con él? ¿Qué valores transmite este texto bíblico a los seguidores y seguidoras de Jesús? Interesante. Entonces, van a leerlo muy bien el texto, van a interiorizarlo, van a contestar estas preguntas en el cuaderno o en la carpeta. Y ustedes ahí van a conocer mucho más de cómo era Jesús cuando se hizo hombre y todas